mañana quiero compartir con ustedes una palabra que se llama perder para ganar. Perder para ganar. No sé si alguno de ustedes ya pudo vivir alguna situación en sus vidas donde perdieron algo de menor valor para ganar algo de valor superior. De esto vamos a hablar hoy porque el reino de Dios habla de algo así. Y quiero iniciar este mensaje contándote una historia real que es muy conocida, quizás ya escuchaste, de un misionero que se llamaba Jim Elliot. Era un misionero americano. Y él junto a otros 4 misioneros fueron a predicar, se sintieron llamados a predicar a una aldea, a una tribu de indios en Ecuador. Y era una tribu muy aislada de toda la sociedad. Y ellos, cada persona que entraba a esa tribu o a ese territorio se moría. Entonces ellos quisieron entrar para predicar el evangelio y usaron una estrategia que por algunos días y semanas estuvieron mandando regalos a la tribu a través de helicópteros. Entonces sobrevolaban el área, la zona, y bajaban cosas para las personas de la tribu como para presentarse y mostrar que no querían nada malo, que no querían explorarlos, que no querían causarles daño, sino que querían conocerlos y por fin poder predicarles el evangelio. Nunca ninguno de estos que vivían en esa tribu había escuchado sobre Jesús. Entonces, después de muchos días y semanas que estuvieron haciendo eso, aprendieron algo de su idioma también y decidieron ir y bajar en la tribu y para predicar el evangelio. Y los 5 misioneros que bajaron ni bien tocaron el suelo fueron asesinados. Todos ellos murieron, incluso Jim Elliot, que fue el misionero que tuvo la carga en su corazón de llevar el evangelio a estas personas. Y cuando se mueren ellos, la sensación era como que fue un fracaso, ¿no? Que fue en vano, que 5 personas perdieron sus vidas y no cumplieron su propósito y no ganaron nada porque eran muy jóvenes. Por ejemplo, Jim Elliot tenía 28 años, tenía una esposa, tenía 2 hijos, eran muy jóvenes, tenían todo un ministerio, toda una vida por delante y uno dice qué pérdida. Pero lo que pasó fue que las esposas de estos 5 misioneros dijeron, esa pérdida no va a ser en vano. Entonces, si nuestros maridos perdieron sus vidas por una causa, por el evangelio, vamos a hacer que valga la pena. Y esas mujeres perdonaron a las personas que habían matado a sus maridos y pudieron conocer a una mujer que había huido de esa tribu por violencia y había aprendido inglés. Y Dios, en un encuentro divino, las hace conocer, las esposas que conozcan a esa mujer, y esa mujer fue un puente para llevarlas a la tribu, porque hablaba el idioma de la tribu y las podía traducir. Y la mujer va una primera vez y dice, las esposas de los 5 hombres que ustedes mataron, los aman, los perdonaron y quieren hablar con ustedes. Y eso fue tan llamativo para ellos, que se quedaron tan curiosos de que alguien pudiera perdonar a la persona que mató a sus esposos, que las recibieron. Y las esposas fueron a la tribu con sus hijos chiquitos y vivieron entre ellos durante muchos años y predicaron el evangelio, y muchas personas de esa tribu indígena en Ecuador se convirtió al evangelio. Incluso uno de los asesinos, una de las personas que mató a Jim Elliot, se convirtió y se transformó en un misionero. Y ese misionero viajó varias partes de Latinoamérica y del mundo con el hijo de Jim Elliot, que creció en la tribu indígena hablando del evangelio con su mamá, y ellos juntos viajaron a predicar el evangelio. Incluso hay un libro escrito con toda esa historia, vida real. Entonces, para mí esa historia es un ejemplo muy clásico de cómo una pérdida visible, una pérdida aparente, en realidad en el reino de Dios se convierte en ganancia. Porque para nosotros podemos mirar que esos hombres perdieron su vida y que fue un desperdicio, ¿no? Pero Dios lo que hizo fue que transformó esa pérdida en ganancia para ellos, para sus esposas, para sus hijos y para las personas de esa tribu. Personas se convirtieron, personas fueron al cielo, sus hijos y sus esposas ganaron un propósito que fue hacer valer lo que sus maridos habían hecho, y en todo lo que vemos en esa historia hubo ganancia. Y la Biblia habla sobre eso. La Biblia habla sobre a veces cosas que necesitamos perder para en realidad ganar algo mejor o ganar algo mayor.
Y hay una cosa específicamente que la Biblia habla que necesitamos perder y que cuanto más perdemos, más ganamos, que es nuestra voluntad propia. La Biblia dice que para ganar la vida eterna necesitamos perder nuestra voluntad propia, nuestros deseos. Ahora, ¿por qué es así? ¿Por qué Dios quiere que perdamos nuestra voluntad propia para poder ganar en el reino de Dios? Porque nuestra voluntad es autodestructiva. Si vos seguís tus impulsos, si vos seguís tus deseos, si vos seguís tu propia voluntad, te vas a matar. Literalmente, físicamente y espiritualmente. Por ejemplo, si comes todas las porquerías que te gustan, todas las golosinas, comes la comida procesada, pasas por Mostaza o McDonald's o Burger King, todos los días te comes las hamburguesas, Coca-Cola. Si no te levantas de tu cama cuando sentís frío o pereza y te quedas ahí parado y jugando a la Play con Mauri. Habla, Señor. Bueno, y si te quedas scrolleando Instagram en tu cama porque no tenés ganas de estudiar, no tenés ganas de trabajar, y si comes cualquier tipo de cosa, vas a engordar y vas a matarte, ¿sí o no? Vas a matar tu psicológico, vas a matar tu salud mental si seguís haciendo las cosas que te gustan. Nunca vas a tener trabajo, nunca vas a rendir y pasar en tus estudios porque estás haciendo tu voluntad. Nuestra voluntad nos destruye. Porque nuestra voluntad es carne, nuestra voluntad es pecado. Una vez yo encontré a mi hijo Dani comiendo una tableta de manteca, sentado en el piso al lado de la heladera. Era bebé y había abierto la heladera, se agarró una tableta de manteca y la estaba comiendo. Algunas otras veces lo encontré haciendo eso, pero ahora hace con el dedo, hace así, come la manteca. Entonces, claramente, a veces yo pienso, los niños, los bebés, como que su misión es matarse. Y la misión de las madres es evitar que lo logren. Básicamente es eso, porque los niños suben en todo, se tiran de lugares altos, tocan los enchufes, comen golosinas o manteca, ¿no? Y es como que te da la sensación de que todo el tiempo tu gran misión de madre es evitar que se maten. Porque si hacen su propia voluntad, se van a matar. Y eso es así naturalmente, pero también es así espiritualmente. Si hacemos nuestra voluntad, que es amargarnos, que es ver la pornografía o irnos a la inmoralidad, que es mentir, que es engañar, que es sacar provecho propio en las relaciones que tenemos y no pensar en los demás. Si seguimos estos deseos, vamos a matarnos espiritualmente. Entonces Dios necesita llevarnos en un proceso, y de eso quiero hablar esta mañana. Perder para ganar, un proceso donde vamos a perder nuestra voluntad propia para ganar el reino de Dios. Pero no solo para ganar la eternidad, o sea, para ir al cielo y tener la vida eterna, sino para ganar una vida en esta tierra que tiene lo que realmente deseamos. Porque si queremos ser felices y queremos tener paz y queremos tener relaciones sanas y queremos tener matrimonios exitosos y queremos vivir en santidad y queremos amar a las personas, no vamos a lograr esto haciendo nuestra propia voluntad. No te engañes, tu corazón te va a llevar por un camino de muerte. Si queremos alcanzar todas esas cosas, necesitamos deshacernos de nuestra propia voluntad y encontrarnos con la voluntad de Cristo. Y de eso vamos a hablar esta mañana. De hecho, la Biblia habla exactamente eso que estamos hablando en un versículo que está en Mateo 16:25, donde Jesús dice así: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Entonces, acá Jesús está hablando, hay que haber una pérdida para haber una ganancia. Tenés que perder tu vida, tus deseos, tu naturaleza, tu voluntad para ganar mis deseos, mi voluntad, mi plan para tu vida. Tenés que primero dar algo, entregar algo, renunciar a algo, perder algo para entonces ganar con Dios. Y la palabra que se usa acá cuando Jesús dice el que pierda su vida por mi causa la ganará, esa palabra perder significa destruir por completo o matar.
Entonces, cuando vos logres matar por completo, destruir por completo tu propia voluntad, entonces ganarás la vida en Jesús. Y a mí me gusta pensar ese proceso que Dios nos lleva, que en realidad es un proceso de madurar, es un proceso de madurez donde Dios nos toma como estamos y nos va madurando en la fe hasta que podamos ir perdiendo nuestra propia voluntad y aceptando la voluntad de Dios en nuestras vidas. A mí me gusta pensar ese proceso en 3 dimensiones, que son como 3 etapas o 3 niveles que Dios nos hace caminar en ese progreso de renuncia de voluntad propia. ¿A cuántos de ustedes les gustaría poder renunciar esos deseos o tu voluntad o tu naturaleza que es dañina para tu vida, poder renunciar esto para vivir la voluntad de Dios? Bueno, esta mañana vamos a ver cómo Dios nos propone, porque Dios nos propone un camino para perder nuestra voluntad, para ganar nuestra vida en Cristo. Y la primera dimensión de este proceso es ser hijos. Ser hijos, porque en realidad lo que vamos a hablar acá esta mañana son 3 dimensiones de nuestra identidad en Dios, ¿ok? Entonces, ser hijo es lo primero que Dios hace con nosotros cuando llegamos al Evangelio, cuando nos convertimos, ¿ok? Lo primero que Jesús va a hacer es recibirnos como estamos, sin juzgarnos, sin cambiarnos, sin pedir cosas a cambio. Jesús simplemente va a recibirnos y va a amarnos como hijos. A veces, principalmente si viniste de un contexto católico o más religioso, se dice que todos son hijos de Dios. ¿Ya escucharon esa frase? Pero todos somos hijos de Dios. No es verdad. Eso es una mentira según la Biblia. La Biblia dice que los hijos de Dios son los que creen en Dios. Vamos a leer juntos Juan 1:12. Voy a leer un par de versículos distintos esa mañana, así que si tienen Biblia, quédense por ahí que vamos a estar en los evangelios. Juan 1:12, Jesús declara lo siguiente: mas a todos cuantos lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios, todos son creación de Dios, todos son criaturas de Dios. Dios hizo a todas las personas para ser sus hijos, pero no todos son sus hijos. La Biblia dice claramente en Juan 1:12 que a las personas que lo recibieron, que recibieron a Jesús y que creyeron en Él, esas personas fueron hechas hijas de Dios. Y en esa primera dimensión de ser hijos de Dios es donde Dios nos ama. Es donde Dios afirma nuestra identidad, es donde somos sanados en nuestras emociones, de cosas equivocadas que las personas nos hicieron construir identidades falsas sobre nosotros mismos. Es donde Dios nos provee, es donde Dios nos cuida, es donde Dios nos protege. Muy probablemente sean tus experiencias de los primeros años de convertido, donde Dios te contestaba tus oraciones, donde Dios te daba regalos, Dios te proveía, Dios te protegía, Dios te dio ese sentido de pertenencia en una familia. Dios te hizo sentir amado, aceptado, y es hermoso ser hijo. Yo me acuerdo cuando era adolescente, una vez mi papá me llevó a una tienda de ropa para comprarme algo. Y entramos en la tienda y mi papá dijo, bueno, elegí algo que estés necesitando, ¿viste? Y yo miré todo y encontré una campera jeans hermosa. Y yo no era de esas cosas, no me importaba lo que vestía, lo que se iba a usar algo de marca, algo, no me importaba. De hecho, mis papás vivían muy justos, no nos faltaba nada, pero yo sabía que vivíamos justos y que mis papás ponían mucha plata en mi facultad. Y yo nunca quería hacerlos gastar su plata con esas cosas. Entonces mi papá, cuando entró a ese lugar y dijo, elegí lo que quieras, yo vi esa campera y vi el precio y dije, ay, no, es muy cara. ¿Yo qué voy a hacer mi papá que gaste plata con esas cosas? Entonces pasé y de hecho le dije a mi papá, compra lo que quieras, cómprame algo. No, pero elegí algo y habré elegido una remera o algo que era más económico y me fui. Y pasaron unas semanas, me regalaron esta campera.
no me acuerdo si era mi cumpleaños o que me regalaron esta campera, tenía un cuello de piel distinto y hasta hoy me acuerdo cómo era esa campera. Y cuando abrí, gente, yo no oré pidiendo a Dios esa campera, yo suspiré en el local, como, oh, a mí no me gustan esas cosas de estar, pero esa campera me encantaría tener. Y me regalaron. Experiencias de hijo que uno dice, Señor, estabas ahí mirándome, viendo mi corazón, queriendo hacer el deseo de mi corazón. Después le conté a mi papá y mi papá me retó porque yo no le pedí la campera. Dice, soy tu padre, quiero dártelas. Y dice, bueno, pero tuve una experiencia con el amor de Dios Padre. Yo me acuerdo cuando era adolescente también y me enamoré de Rodo. Y yo decía, Señor, necesito saber si Rodo es el hombre con quien me debo casar. O sea, yo lo veo desde afuera y me gusta. Yo veo que es un tipo comprometido con Dios, yo veo que es fiel, yo veo que está sirviendo, yo veo que, o sea, si yo lo miro, digo, pero yo no miro el corazón. Y anda a saber si me voy a casar y después es un medio pelo, que no va a la iglesia o que no va a servir a Dios o que no va a tomar decisiones basadas. Entonces, Señor, yo sé que me dejas elegir. Yo sé que soy libre para elegir con tu sabiduría, con tu gracia, pero yo no quiero elegir. Yo quiero que me muestres si vos sos mi padre. Yo quiero saber si yo tengo tu señal verde y vos conocés el futuro. Si esa es la persona o no. Y yo lo busqué a Dios y un día Dios me contestó. Yo tuve un sueño con Rodo y me desperté en el medio de la noche y Dios me dijo, ahí tenés mi tarjeta verde. Yo conozco a Rodo, yo sí veo su corazón, anda tranquila, que este tipo está apartado para servirme, no, todo te va a ir bien. Y yo dije, bien, Dios me contestó, entonces fui segura. Experiencias de hija, experiencias de cuidado de Dios, de amor de Dios. Entonces en esa dimensión de hijos, vos vas a probar cosas como esa, que vas a orar por provisión sobrenatural y te van a dar las cosas que estás buscando, vas a orar por respuestas, vas a ayunar por respuestas y Dios te va a contestar, vas a sentirte amado. Cuando venís a la iglesia en la dimensión de hijo, vos venís y decís, ay, la iglesia, me encanta la iglesia porque la gente me abraza, me ama, me recibe, yo acá siento que tengo contención. Eso es vida de hijo. Y gente, es muy importante ser hijo. De hecho, es el núcleo, es el fundamento de nuestra identidad en Dios. Está bárbaro ser hijo. El problema es que hay más dimensiones en nuestra identidad de Dios que debemos madurar y crecer. Entonces el problema no es que yo quiero ser hijo, el problema es que solo quiero ser hijo. Entonces yo soy el hijo amado, intimidad, el amor de Dios me cubre, mi papá me cuida y acá estoy y no tengo que servir a nadie y no tengo que hacer nada que va en contra de mi voluntad y estoy acá con el amado y voy a la iglesia y las personas me abrazan y la vida con el amado es especial y es hermoso, pero no podemos quedarnos acá. Muchos cristianos se quedan en la identidad de hijo, que está bárbaro, pero no crecen en desarrollar las otras dimensiones de nuestra identidad como hijos de Dios. Hay predicadores que solo predican mensajes de hijos. Entonces forman una comunidad, una congregación que es muy firme en su identidad de amor de Dios. Están todo el día cantando canciones de amor a Jesús, bárbaro, pero no pueden abrir mano de su voluntad propia por el reino. Entonces la cosa es que avancemos. Y la segunda dimensión de nuestra identidad es ser siervos. Quiero leerles Juan, ahí sí están en el libro de Juan, sigan ahí. Juan 14, versículo 15, dice así, también palabras de Jesús. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces acá empezamos a ver Jesús formar en nosotros una otra dimensión de nuestra identidad como hijos, que es yo te amo, yo te cuido, yo te cubro, yo te proveo, todo bárbaro. Pero si vos me amas a mí,
vas a obedecer mis mandamientos. Y la dimensión de siervos es donde aprendemos la obediencia. ¿Ok? La dimensión de hijos es donde recibimos identidad. Y la dimensión de siervos es donde aprendemos la obediencia. Entonces, el Evangelio me recibió así como estoy, tal como estoy. No me juzgó, me amó, me abrazó, me sanó, me protegió, me proveyó. Pero ahora hay una ley que Dios me dejó. Hay mandamientos. Hay una forma de vivir que yo necesito adecuar mi vida, alinear mi vida a lo que dice la palabra. Uli habló muy bien de eso la semana pasada. Uli habló de esto. Está lindo ser hijos, pero vayamos al servicio. Y habló de la importancia del servicio. Entonces, lo que hace Dios acá es que empieza a enseñarnos que además de recibir, Él espera que nosotros podamos dar nuestra obediencia. Entonces acá empezamos a aprender que no debemos ponernos bajo yugo desigual, que debemos ofrendar y diezmar, que debemos dejar la inmoralidad, dejar la mentira, que debemos amar a los demás como a nosotros mismos. Entonces Dios nos va enseñando sus mandamientos y acá también es donde Dios empieza a enseñarnos a mirar a los demás y dice, hay otras personas que necesitan ser amadas, que necesitan ser sanadas, que necesitan contención. Entonces, ¿por qué no empezás vos con la misma contención que te di a contener a otros? Entonces, vamos dejando un poco de ser el centro. Dios siempre es el centro, pero en la dimensión de hijos somos el centro del amor de Dios. Somos el objeto del amor de Dios. En la dimensión de siervos, otros son el objeto del amor de Dios a través de mí. Entonces, me va cambiando la perspectiva. Yo me acuerdo cuando perdimos 3 embarazos, Rodo y yo, para los que no saben, antes de tener a nuestros hijos, tuvimos un proceso largo de infertilidad en nuestras vidas y perdimos 3 embarazos muy al principio. Y en el tercer embarazo tuvimos un embarazo ectópico y tuve que ir a una cirugía, me operan, me sacan el embarazo, el embrión, la trompa, todo. Y entonces en el posoperatorio yo estoy en mi casa, en los primeros días yo estaba súper, hiper, recontra débil. Porque me habían bajado el hematocrito al piso porque sangré en esa operación como loca. Entonces salí con una anemia, gente, yo pasaba todo el día acostada. Me daba una desesperación porque yo me levantaba a ir al baño y me quedaba sin aire. Y yo decía, Dios mío, necesito sentirme yo otra vez. Estaba débil físicamente, pero sobre todo en mi corazón estaba rota. Porque yo creo que no me dolía tanto, sí me dolía, pero no me dolía tanto las pérdidas de los embarazos. Me dolía el temor a no quedarme embarazada y no tener hijos. Me dolía la incertidumbre de si íbamos a ser papás o no. Me dolía el pensar en el futuro y no saber qué iba a pasar. Entonces estoy esos primeros días en mi casa y estoy orando y digo, Señor, como todo mi dolor, ¿no? Puse todo mi dolor para afuera. Nos diste una promesa y estamos buscando los hijos y no solo no vienen, sino que perdimos y después perdimos y ahora perdimos y perdimos la trompa y no sabemos si vamos a tener hijos. Y estos 3 bebecitos estarán en el cielo. ¿Dónde estarán? Tenían que ser mis hijos y no los tengo y estoy llorando todos mis dolores hacia Dios como hija. Diciendo, Señor, abrázame, amame. Hoy, ese es el día que la gente de la iglesia me llame, me diga todo va a estar bien, estoy orando por vos. Es el día que quiero ir al culto y escuchar una palabra de fe. Es el día que quiero que todos me abracen. Es como, dale, Señor, hoy quiero ser hija. Y estoy ahí hablando con Dios. Y cuando termino, Dios me habló. ¿Y saben qué me dijo? Todas las veces que encuentres a una mujer que no puede tener hijos, quiero que ores por ellas y ellas se van a quedar embarazadas. Y yo estoy como, ¿qué? Señor, no me escuchaste. Estoy en dolor. No puedo tener hijos. Perdimos los embarazos. Te estoy hablando de mí. Y, o sea, Dios ni tocó el tema. Ni tocó el tema. Dios este día me llevó a la dimensión siervo. ¿Sabes qué quiero que hagas?
quiero que te levantes de tu propio dolor, que niegues tu voluntad de estar, que me abracen, que me amen y que vayas a servir a otros. Puntualmente quiero que vayas a servir a las mujeres que no pueden tener hijos. Y yo digo, Señor, eso es una incoherencia. ¿Cómo voy a poner mis manos y orar por una mujer que no puede tener hijos, siendo que yo no tengo hijos? Y Dios dice, ahí está tu obediencia. Anda a ver en la vida de las demás lo que quieres ver en tu vida. Y yo me levanté y el domingo teníamos culto. Entonces cuando llega la hora del culto me empiezo a vestir, a duchar. Y Rod dice, hoy no vas a la iglesia. Estás débil, estás recién operada, estás con puntos. Hoy te quedas en casa. Y yo digo, no me quedo, hoy no me someto. Ay, qué trabajo tiene ese hombre conmigo. Bueno, entonces le digo, hoy no me quedo. Y dice, hoy te quedas, o sea, yo te conozco. Vos no has faltado un culto en toda tu vida, pero necesito que te quedes en casa. No estás bien. Y yo digo, es que ¿sabes qué? Necesito estar allá. Y necesito ministrar a las personas. Hay personas que necesitan abrazo y que necesitan saber que Dios es fiel y que Dios sigue siendo fiel. Y yo voy a ir. Voy a ir porque esto es parte de lo que Dios me está sanando. Entonces me hizo caso. Lo convencí, pero a través, si no le digo que Dios me dice, no. Pero como dijo Dios, entonces Rodo está sumiso a Dios, dice, bueno, entonces sí. Es como Dani. Dani dice a veces, ¿y por qué tengo que hacer eso? Yo digo, porque yo estoy diciendo y yo soy la que mando. Y Dios dice, bueno, pero Dios manda en vos y Dios me dijo que no lo haga. Entonces le digo, Dani, Dios no te puede decir esto. Usa esa técnica, ¿se entienden? Porque como a Dios, todos se van a someter a Dios. Entonces digo, mi amor, Dios me dijo. Me dejó ir al culto. ¿Y saben qué hice? Abracé a las personas y ministré a las personas y tomé el micrófono y hablé de fe y ministré a las personas porque Dios me está enseñando la obediencia. Entonces acá en esa dimensión de siervo vas a aprender a obedecer a Dios. Y es muy importante que madures de tu identidad de hijo a tu identidad de siervo, que pongas otras personas en perspectiva, que puedas servir a la iglesia, que puedas mirar lo mismo que Dios hizo en tu vida, que permitas que Dios haga a través de tu vida en la vida de otros. Si querés saber tu propósito de vida, mira tus mayores dolores. Dios va a levantarte para sanar a las personas que vivieron lo mismo que viviste. Entonces de ahí ya tenés un gran tip de por dónde Dios te quiere usar. Entonces Dios nos va enseñando la obediencia, pero entonces acá vamos a tener experiencias como que Dios nos pide obedecer, Dios nos pide dejar amistades del mundo que nos hacen mal, Dios nos pide dejar quizás relaciones de noviazgo o relaciones amorosas que tenemos y decimos eso no está de acuerdo a la palabra de Dios, Dios nos pide ser fieles a Él con nuestras finanzas, Dios nos pide enraizarnos en una comunidad de fe y empezar a servir y decimos, ok, Dios me está pidiendo algo. Y vean, eso está muy bueno porque ya tengo menos voluntad propia que cuando soy hijo y soy el centro de todo lo que Dios me está dando. Pero hay una dimensión más que Dios nos quiere llevar y esa es la dimensión de esclavos. La dimensión de esclavos es donde vamos a aprender la renuncia total de nuestros derechos y de nuestra voluntad para servir al Señor. Ahora, quizás a muchos de nosotros la palabra esclavo o el concepto de esclavitud sea muy negativo y no podamos pensar que Dios nos quiere como esclavos. Es que no nos quiere como esclavos, nos quiere como esclavos por amor. Lo que es muy distinto a ser un esclavo. Entonces vamos a entender la diferencia entre un siervo y un esclavo. Los dos sirven a un señor, ¿ok? Los dos no están haciendo su voluntad propia porque si el Señor dice hoy necesito que vayas al campo y que siembres papas todo el día hasta las 8 de la noche, el siervo y el esclavo tienen que hacerlo. Pero la gran diferencia es que el siervo tiene una recompensa. El siervo tiene un sueldo. El siervo está esperando algo al final de su servicio. El esclavo no. El esclavo no tiene derechos. Ningún esclavo trabaja y espera que al final del día su señor le dé algo. Ahora, imagínense un esclavo que no tiene derechos, ningún derecho, pero
su Señor es tan bueno con él. Lo cuida, lo protege, lo alimenta. Es amoroso, es cuidadoso, está pendiente de sus necesidades. Que ese esclavo, teniendo la posibilidad de ser libre, dice, yo prefiero seguir siendo esclavo. De hecho, hay esa figura en la Biblia, en el Antiguo Testamento se llamaba el siervo de la oreja. No sé cómo dice esa palabra en español, pero que le ponían un aro en la oreja del siervo esclavo, que terminaban los años de esclavitud, porque un judío solo podía ser esclavo por 7 años, entonces se terminaba y decía, yo quiero seguir. Entonces le hacían una marca. Y la Biblia dice que Dios nos llama a ser esclavos por amor, que es esclavos por voluntad propia. Es el esclavo que se anota para seguir siendo esclavo. ¿Okay? Entonces es muy distinto, no es que Dios nos trate como un señor de un esclavo, hace todas mis voluntades y yo no te quiero dar nada. Es que Dios es tan bueno con nosotros, tanto que nos trata como hijos y nos trata como siervos. Tanto es así que Jesús dijo, ya no los llamo esclavos, sino amigos. Pero la Biblia no está diciendo que no somos siervos. La Biblia está diciendo, Dios no nos trata como esclavos, aún siendo esclavos. Él nos trata como amigos, Él nos trata como hijos. Entonces yo les di a conocer las cosas que mi Padre me dio a conocer, yo los estoy tratando como amigos. Pero la Biblia sí dice que somos esclavos. Eso está en Lucas 9:23. Si quieren, abran conmigo en Lucas 9:23 y vamos a leer la declaración que hace la Biblia sobre que somos esclavos de Cristo. También palabras de Jesús. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Si alguien quiere ser mi discípulo, está hablando Jesús, niéguese a sí mismo. Es lo mismo que decir mátese a sí mismo. Destrúyase a sí mismo. O sea, no es que Dios quiere que cometamos suicidio, claramente, sino que matemos nuestra propia voluntad para ganar la voluntad de Dios. ¿Ok? Y también la Biblia habla en 1 Corintios 6, 19 y 20. Quiero que leamos juntos. 1 Corintios, si pueden abrir. 1 Corintios 6, 19 y 20. Hace una declaración muy poderosa, que es la siguiente. ¿Acaso no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio y por tanto honren a Dios con su cuerpo. Ustedes no son sus propios dueños. La Biblia dice que éramos esclavos del pecado, esclavos de la carne, porque no podíamos hacer otra cosa que no fuera nuestra propia voluntad. Pero una vez que nos entregamos a Cristo, Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado y ahora podemos elegir no hacer nuestra propia voluntad, sino hacer la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo, a través de Dios que habita en nosotros. Somos libres para elegir dejar la esclavitud al pecado y ser esclavos de Dios por amor. Entonces la Biblia dice, ustedes no son sus propios dueños. Ahora, eso no significa que Dios nos trate como esclavos. Dios nos trata como hijos, nos trata como amigos, pero la realidad es que hay una dimensión de nuestra identidad que es ser esclavos y el esclavo no tiene derechos. Entonces, no solo el esclavo no hace su propia voluntad y hace la voluntad de su Señor, como no puede reclamar nada haciendo la voluntad de su Señor. Y a esa dimensión nos quiere llevar Dios. Con Rod entramos en esa dimensión cuando Dios nos llamó. Éramos siervos de Dios, estábamos en la iglesia sirviendo en lo que se puedan imaginar. Nos encantaba servir en el ministerio, nos encantaba cuidar a personas, nos encantaba estar en la adoración y estar ministrando. Estábamos a servicio de la iglesia hasta que fuera para limpiar baños. Nos encantaba estar y servir, amábamos a Dios, teníamos una identidad de hijos muy sana y una identidad de siervos. Hasta que estoy en el fin de mi facultad de medicina
estoy haciendo planes de recibirme, de hacer endocrinología, de tener un consultorio. Por supuesto quería servir a Dios, por supuesto quería estar en la iglesia, eso lo tenía muy claro, pero teníamos nuestros planes. Rodo ya era diseñador gráfico, le gustaba hacer ediciones de video, también tenía sus planes. Y entonces Dios nos llama al ministerio. Teníamos 26 años de edad y Dios dice, yo quiero que ustedes renuncien todo, dejen todo, las personas que conocen, sus amigos, su familia, su país, su cultura, y quiero llevarlos a otro país, Argentina, para que planten una iglesia. Y eso significaba varias cosas, como renunciar nuestros trabajos, vender nuestras cosas, dejar la cultura, dejar la familia, venir a un país que no conocíamos a nadie en Buenos Aires. Todos nos decían que Buenos Aires era muy cerrado para el evangelio y que era muy duro. Y era dejar todo esto y venir para acá por una palabra de Dios a obedecer sin saber qué podría pasar. Y yo me acuerdo un día muy específico, que fue el día que pusimos nuestras cosas a venta. Yo le digo a Rodo, ¿cómo vamos a hacer eso? Y Rodo dice, bueno, vos renuncias tu trabajo, yo renuncio a mi trabajo, vendemos nuestro auto, vendemos los muebles, tomamos esa plata, compramos un pasaje, vamos a Argentina, alquilamos algo temporario y vemos qué va a hacer Dios. Y yo digo, qué gran plan. Amén. Entonces, en un día, llegó el día de poner las cosas en venta. Digo, ¿cómo vendemos las cosas? Y Rodo dice, es fácil. Abrimos nuestra casa, ponemos precio en todos nuestros muebles, la mesa, los platos, los vasos, las sillas, todo lo que está en casa, y abrimos para los vecinos y los amigos y los conocidos que vengan y que compren cosas. Por supuesto, íbamos a vender a un precio muy atractivo para vender todo muy rápido. Entonces llegó este día y yo me acuerdo que imprimí etiquetas para poner precio en las cosas de mi casa. Yo lloro porque hoy sé todo lo que Dios me dio después de esto. Pero ese día para mí fue muy duro. Entonces imprimí etiquetas y empecé. Rodo salió a trabajar. Rodo es cero emocional en esos momentos y dice, yo voy a trabajar y vos te quedás y vendés todo. Y yo digo, ok. Entonces empecé a poner etiquetas con los precios. Y yo decía, ok, mi cama, todo lo que habíamos ganado en sí, éramos recién casados, teníamos poquito tiempo de casados. Ay, después Rodo me va a hacer bullying 3 meses porque estoy hablando llorando. Va a decir, amor, te voy a imitar predicando. ¿Por qué? Me hace eso. Tengo que pensar en eso para no llorar. Entonces empiezo a poner precios, ¿viste? Y cada precio que pongo es como una muerte en mi corazón. Yo digo, Señor, esas cosas me diste cuando nos casamos. ¿Qué teníamos? ¿Cuántos años de casados? 4 años. 5 años de casados. Y yo decía, Señor, nos diste toda nuestra casita, nuestras cosas. Yo ya les conté el testimonio. Dios nos dio todo lo que teníamos en nuestra casa. Y yo digo, y ahora se van. Y fui poniendo precio y para mí era como cada objeto que yo ponía algo era como Dios vale más que esto. Entonces abrimos la casa, vino mi mamá y mi papá a ayudarme y abrimos la casa y vinieron varias personas del edificio. Dios nos bendijo y vendimos todo. Entonces cuando vuelve Rodo del trabajo, la casa está vacía. Teníamos un colchón y los pasajes para Argentina y 2 valijas. Y cuando Rodo llega, abre la puerta, no sé si se acuerda de él, pero él abre la puerta y dice, ¿cómo fue? Y yo digo, vendimos todo. Y empiezo a llorar y Rodo dice, pero qué bueno. ¡Wow! Vendimos todo, tenemos plata para ser misioneros.
le dije, mi amor, no tenemos nada. No tenemos nada. Vendimos el auto, no tenemos trabajo. No tenemos nada. O sea, en este momento no tenemos nada. Y Rodo me agarró así la carita y me dice, mi amor, esa es nuestra vida. Somos esclavos. Somos de Jesús. Entonces, a veces vamos a tener, a veces no vamos a tener, pero siempre vamos a tener a Cristo. Y yo digo, ok, este día Dios me enseñó la dimensión de esclavos por amor. De decir, si me preguntas, ¿era lo que quería? No era lo que quería. Pero es un aprendizaje de que la voluntad de Dios siempre es mejor. ¿Y por qué lloro? Yo no lloro porque me costó vender esas cosas. Yo lloro porque hace 12 años que pasó esto. Y hoy yo sé todo lo que Dios me dio. Y a veces cuando miro mi lucha en entregar algo tan sencillo y veo todo lo que tengo hoy, no solo en mi casa, mis muebles que Dios me dio, pero que Dios me dio una iglesia, que Dios me dio una familia, que Dios cumplió su palabra, que Dios cumplió su propósito, que Dios dio a mis hijos una beca en un colegio que Rodo y yo jamás podríamos pagar para ellos. Y todo lo que Dios dio, yo digo, wow, ¿cómo vale la pena perder para ganar? Es una pérdida temporaria, es una pérdida momentánea, es donde uno dice, pero yo no quiero hacer esto, o yo no quiero no hacer mi voluntad, pero lo que vamos a ganar es mejor. Entonces, en esa dimensión de esclavos, Dios nos va a llevar a renuncias. Más que obediencia, Él nos va a llevar a renuncias, como el ayuno. El ayuno es una actitud de esclavo, porque el ayuno, vos no estás haciendo algo que Dios te pidió. Dios no ordenó a nadie acá que haga 40 días de ayuno y oración. Nosotros estamos diciendo, quiero más de la presencia de Dios. Quiero descubrir mi propósito. Y vale la pena renunciar las medialunas, la pizza, lo que fuera, para tener más de Dios. Y esas renuncias que Dios va a llevarte a hacer son importantes para enseñarte este lugar de servicio extremo, ese lugar de renuncia completa. Ahora, la voluntad de Dios es que progresemos de hijos a siervos y de siervos a esclavos, para que nuestra voluntad vaya bajando y la voluntad de Dios vaya creciendo. A mí me gusta, Karen, vení acá. A mí me gusta, no era eso lo que iba a decir, pero a mí me gusta Karen porque tiene mi altura. Entonces así me siento bien. Entonces es más o menos así. Cuando soy hijo, Karen es ustedes, ¿ok? Es la hija de Dios. Yo soy Dios. Cuando yo soy hijo, yo estoy en el centro de mi perspectiva. Y Dios está orbitando alrededor mío. Entonces Dios me protege, Dios me contesta, Dios me ama, Dios me cuida, Dios me provee. ¿No nos quedamos bien así de altura las dos? Bueno, entonces Dios está haciendo cosas para mí. Entonces, si bien es un lugar muy importante de identidad, todavía hay mucha voluntad propia. Cuando yo voy al lugar de siervo, ahora Karen va a ser sierva, un poquito más hacia acá. Dios, yo sigo estando en el centro y Dios está orbitando alrededor mío, pero a veces Dios dice, salí, ahora vos hace algo para mí. Y entonces Karen va a caminar y va a hacer la voluntad de Dios en obediencia, pero vuelvo a ser el centro y Dios sigue haciendo cosas para mí. ¿Ok? Ahora, cuando soy esclavo, venga más para acá. Dios está en el centro. Y yo voy a hacer lo que Dios quiere. Entonces camina, Karen. Jesús dijo, yo solo hago lo que mi Padre me dice para hacer. Yo solo hablo lo que mi Padre me dice para hablar. Jesús es el mejor ejemplo de que llegó a decir, Señor, yo no quiero hacer eso, pero si es tu voluntad lo voy a hacer. Un aplauso para Karen, puede bajar.
¿Estás soltera? Ok, es que queremos casarlos pronto, hacemos nuestra parte, gente. Entonces, esa es la evolución que Dios quiere llevarme. Se va apagando mi voluntad propia y se va encendiendo, va creciendo la voluntad de Dios en mi vida. Y es muy importante que esa progresión sea en este orden. ¿Por qué? Porque vos no podés ser siervo sin ser hijo y no podés ser esclavo sin ser siervo. Hasta podrías, pero no va a funcionar. Porque hasta que no tengas la identidad de hijo, cuando empieces a servir a Dios, no lo vas a hacer desde un corazón correcto. Y este servicio no va a durar. Vas a alejarte, vas a apartarte, vas a enojarte con Dios, porque estás desde una perspectiva de siervo a Señor y no de hijo siervo. Entonces tenemos que ser hijos primero, luego hijos siervos y luego hijos siervos esclavos. No podés renunciar cosas para Dios si primero no obedeces a Dios. Hasta podrías, pero sería una incoherencia. No vas a renunciar a una relación que no está caminando hacia el lugar que Dios quiere porque estás con una persona que no honra a Dios con su vida. No vas a renunciar a esto si primero no aprendiste a obedecer, no se pongan en yugo desigual. Primero obedeces esto y después tenés como renunciar una relación que incluso no es yugo desigual, pero que vos decís, esa persona no me va a llevar al propósito de Dios. No vas a renunciar tus bienes, tus finanzas, tus cosas, si primero no aprendiste a diezmar y ofrendar. O sea, sería una incoherencia que vos le quieras entregar a Dios una renuncia antes de una obediencia. La Biblia dice eso, mejor es obedecer que sacrificar. Entonces, si vos le llevas una ofrenda a Dios, un sacrificio a Dios, pero no obedeciste, Dios dice, yo no quiero tu ofrenda, yo quiero tu obediencia. Entonces, primero soy hijo, luego soy siervo, obedezco. Y si logro obedecer, puedo renunciar, porque entonces mi ofrenda es aceptada. Dios dice, porque ya obedeciste, yo quiero tu sacrificio. ¿Se entiende? Entonces, tiene que ser en este orden. Y ya quiero llamar a Johnny a que suba el teclado y los músicos, así voy terminando. Pero el último aspecto que yo he aprendido de este progresar en perder nuestra voluntad propia es un aspecto del esclavo que no conocía. Entonces, quiero leer con ustedes. Último versículo, Lucas 17, 7 a 10. Lucas 17, 7 a 10. Y bueno, en esta dimensión me encuentro tratando de comprender cómo es ser este tipo de esclavo por amor. Lucas 17, 7 a 10. Dice así. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo y cuidando las ovejas. Cuando este siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte en la mesa? ¿No se le diría más bien, prepárate la comida, cámbiate de ropa para atenderme a mí mientras yo ceno? Y después tú podrás cenar. ¿Acaso se le darían gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deberán decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir nuestro deber. La palabra siervos en este pasaje es la palabra doulos, que significa esclavos. Muchas veces la Biblia traduce a nuestro idioma la palabra siervo cuando el original usó esclavo. Y acá la Biblia está diciendo, ¿por acaso ustedes harían que un esclavo que estuvo trabajando llegue a casa y le dirían, ay, sentate a la mesa y come y descansa? No. Primero el Señor se va a sentar, el Señor va a comer, el Señor va a ser servido y luego el esclavo. Ahora ustedes... Entonces la Biblia vuelve a ponernos en el lugar de esclavos por amor. Dice, ustedes también, cuando hagan lo que Dios les dice, deben decirse a sí mismos, yo no he hecho más que mi deber.
¿Saben qué significa eso? Eso es muy duro. Y yo espero que ustedes entiendan la profundidad de lo que está diciendo la Biblia. La Biblia dice que llegamos a un punto de renuncia de nuestra propia voluntad, que renunciamos hasta mismo la recompensa que Dios nos puede dar. Entonces, no podemos reclamar con Dios: Señor, pero yo vine a este país para servirte. Entonces las cosas tienen que... Señor, pero te obedecí. Vos me pediste hacer esto y yo entregué lo que me pediste. Y entonces tenés que... Señor, yo tenía un sueño. Yo iba a hacer una carrera y vos me dijiste anda a hacer otra cosa. Entonces yo renuncié a esto. Entonces tenés que... La Biblia está diciendo, hay un esclavo que no solo renuncia a sus derechos, sino que renuncia a las recompensas. Entonces yo voy a servir a Dios, literal, gente, sin esperar que las cosas me vayan bien. Si vos te pones a leer la vida de los apóstoles, vos ves que Pedro, por ejemplo, empezó con la identidad de hijo. Es hermoso. Pedro se manda unas metidas de pata bárbaras y Jesús lo afirma, lo sana, lo cuida y Pedro está siendo edificado en su identidad de hijo. Pero luego Jesús empieza a pedir cosas a Pedro. Entonces Jesús dice una vez: anda a preparar la Santa Cena. ¿Dónde vamos a comer la Santa Cena? ¿Qué hago, Jesús? Jesús le dice: anda a la ciudad, vas a ver a un hombre. El hombre tiene un jarro de agua, seguilo. Cuando entra a su casa, decir: acá vamos a armar la Santa Cena. Y es como, ok. Y la Biblia dice: enseguida fue Pedro y Juan y hicieron lo que mandó Jesús, así siendo sin sentido y un poco confrontador para la época. Pedro aprendiendo la obediencia. Pero luego, cuando Jesús resucita, tiene un encuentro con Pedro. Y en ese encuentro Jesús habla con Pedro sobre su futuro y sobre cómo iba a progresar el amor de Pedro y la renuncia de Pedro y la vida de Pedro a Jesús. Y eso está descrito en el libro de Juan, capítulo 21, verso 18. Y Jesús lo que dice a Pedro es muy, muy fuerte. Jesús dice así: de veras te aseguro, Pedro, que cuando eras más joven, te vestías tú mismo, ibas a donde querías, vos en el centro, tu voluntad. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde vos no querés ir. Ya no hay Pedro en el centro, ya no hay voluntad propia. Y acá Jesús estaba diciendo, dice la Biblia, refiriéndose a cómo iba a morir Pedro por el evangelio. Entonces Jesús le dijo: Pedro, yo te tomé como hijo, te amé, te afirmé, te cuidé, te sané, te llevé a la obediencia y aprendiste a obedecerme. Pero un día vas a ser tan esclavo por amor que tu voluntad no será hecha. Otro te va a llevar y te va a llevar por un camino que no te va a gustar y vas a ir. Entonces Dios me está llevando a un lugar donde mis renuncias ya no tienen reclamos. Estoy haciendo ahora las renuncias y diciendo: ¿y si Dios no da? ¿Y si Dios no hace? ¿Y si Dios no abre? Está todo bien, porque mi vida es de Dios. ¿Saben cómo se presentan los discípulos en los evangelios? Pablo, por ejemplo, en el libro de Romanos 1:1, primer versículo del libro dice: Pablo, doulos de Cristo. Pablo, esclavo de Cristo. Juan, en Apocalipsis 1:1, está empezando el libro, dice: Juan, doulos
de Cristo. Pedro, carta de 2 Pedro 1:1, se presenta. Pedro, doulos de Cristo. ¿Vos te imaginas cómo sería tu perspectiva si todas las mañanas te levantara y dijeras: Ana, esclava de Cristo, hoy renuncio a mis derechos, renuncio a las recompensas para hacer la voluntad de Cristo? Ahí donde estás, quiero invitarte a que te pares. Y primero quiero pedir que todos ustedes cierren sus ojos, porque hay personas esta mañana que necesitan hacerse hijos de Dios. Vos estás acá y decís: yo no he empezado esa jornada. No has empezado esa jornada. Decís: yo ni siquiera soy hijo de Dios. Yo estoy viviendo todo 100% a mi manera, a mi forma. Pero yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero decirte: vos sos amado, vos tenés un propósito, no estás olvidado. Dios te hizo y Dios envió a Jesús a esta tierra para morir en una cruz, para salvarte de tus pecados. Y hoy, si vos crees y confesás con tu boca, puedes ser hijo de Dios. Y Dios te va a recibir sin juzgarte. Dios te va a amar. Dios te va a transformar. Dios te va a dar un nuevo nombre y una nueva vida. Así que todos con los ojos cerrados digan así: Señor Jesús, esta mañana quiero ser hecho tu hijo. Yo te confieso con mi boca, creo en ti y te pido que este día sea el primer día de mi vida como hijo de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Todos con los ojos cerrados. Si vos hiciste esa oración por primera vez, hoy es la primera vez que estás diciendo: yo quiero ser hijo de Dios. Levanta una de tus manos ahí donde estás para que podamos ver. Amén, amén, wow. La Biblia dice que Dios te da la bienvenida a su reino para caminar de ahora y más como hijo de Dios. Quiero leerles un verso final, que es Juan 12, 23 a 25. Escuchen eso. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conservará para siempre. Así que quiero hacer un llamado. Es un llamado un poco raro, pero es lo que está en mi corazón. Si esta mañana quieres renunciar a tu vida, quieres renunciar a tu voluntad propia y quieres dejar que Dios te tome de la mano para llevarte de hijo a siervo y de siervo a esclavo, por favor, salí de tu lugar y vení acá adelante. Y lo que vas a hacer es ofrecer voluntariamente tu vida a Cristo. Vas a llegar acá y decir: Señor, yo vengo a hacer un acto de renuncia. Un acto de renuncia de mi propia voluntad. Un acto de renuncia de mi propia vida. Un acto de renuncia de mis propios sueños. Pueden venir un poquito más acá hacia el medio, así pueden pasar más personas. Y una vez que llegues acá, quiero que ores y quiero que hables con Dios. Decirle: Señor, yo me ofrezco. Esta mañana yo soy Ana, doulos de Cristo. Yo soy el que está dispuesto a que muera mis propias voluntades para hacer vivir tu vida en mí. Ahí donde está, levanta tus manos, cerra tus ojos y decirle eso al Señor. Dejo todo por Él, dame a Cristo.
quiero a nadie más. No necesito nada más. Tú eres mi todo, tú eres mi todo. Y no quiero a nadie más. No necesito nada más. Tú eres mi todo, tú eres mi todo. Cada uno de ustedes sabe en qué etapa está con Dios. Yo soy hijo, pero necesito ser siervo. Yo soy siervo, pero necesito ser esclavo. O yo hasta me he postulado a esclavo de Cristo, pero no he renunciado mis derechos. Pero esto significa algo puntual en tu vida, algo que Dios te está pidiendo. Una obediencia que no has concretado, una entrega que no has hecho. Así que esta mañana, más que pasar adelante, yo te invito a que puedas tomar esa decisión delante de Dios. Que puedas decir: Señor, esta área de mi vida, mis finanzas, mi matrimonio, mis sueños, mis proyectos, mi carrera, mis bienes, Señor, esto yo estoy ofreciendo en este día en tu altar. Yo creo que en esta mañana Dios puso en mi corazón que hay algunas personas acá que hace tiempo que vos orás para que cosas sucedan en tu vida. Vos tenés el deseo de servirle a Dios, de poder dedicarse a Dios con una mayor intensidad, y hay cosas que vos orás para que sucedan en tu vida y hasta ahora no viste estas cosas sucediendo. Y lo que yo siento de parte de Dios en esta mañana es que Dios no usa lo que no es suyo. Al igual que Anita recién leyó el versículo este que habla de la semilla que se nos cae en tierra y no muere, no da fruto. Esta es una mañana donde el Espíritu Santo nos invita a una mayor consagración, a un mayor nivel de renuncia. Vos ya entregaste tu vida a Jesús en el pasado, pero en esta mañana el Espíritu Santo quiere ayudarte a lograr un mayor nivel de entrega, no solo de hijo, no solo de siervo, sino caminar a este nivel de mayor renuncia, de aprender a ser esclavo, de abrir mano incluso de tus derechos para que Dios te pueda usar. Y entonces las cosas que vos orás, las cosas que anhelás en tu corazón van a ser desatadas, van a ser destrabadas. Dios va a liberar estas cosas en tu vida. Pero en esta mañana yo te quiero pedir que allá en tu lugar, yo te quiero invitar a que levantes tus manos, tus dos manos a Dios, como una entrega. Y vamos a cantar esta canción y vos vas a entregar a Jesús lo que más te cuesta, lo que más te duele, lo que más estás aferrado. Vas a abrir mano en esta mañana. Solo a Cristo dejo todo por Él, dejo todo por Él. Dame a Cristo. Y dejo todo por Él, dejo todo por Él. No quiero a nadie más, no necesito nada más. Tú eres mi todo, tú eres mi todo. No quiero a nadie más, no quiero, no necesito nada más. Solo tú, tú eres mi todo, tú eres mi todo. Y no quiero a nadie más, no quiero, no necesito nada más. Él, tú eres mi todo,
Tú eres, de ti dependemos, Jesús. Levanta tus Entonces manos bien no alto y quiero cántale a eso al nadie Señor. más. No Decile, necesito, vos sos no mi todo, necesito Jesús. nada más. No voy a buscar en ningún lado nada que no sea tuyo. Y eres mi todo. No necesito. Tú eres mi todo. Tú eres, entonces dame a Cristo. Solo a Cristo. Dejo todo por Él. Dejo todo por Él. Por último, quiero decirte algo. No hay mayor libertad que ser esclavo de Cristo. La verdadera libertad está en ser esclavo de Cristo. Y si bien somos esclavos, Él nos sigue tratando como hijos. Porque te cuento, esta mañana que me levanté y obedecí al Señor y fue al culto con los puntos de mi operación y oré por otras personas y oré para que las mujeres se quedaran embarazadas y tuvieran hijos. Dios me dio hijos y al mes estaba embarazada de mi hija Meli. Yo no lo merecía, yo ni siquiera tenía el derecho, pero cuando nos ponemos en el lugar de esclavos, Él nos recompensa como hijos. Todo lo que dejé en Brasil y Dios me dio mucho más acá. Cada obediencia y cada renuncia, aún no sea mi derecho, fueron recompensadas por el Señor. Así que yo te digo, vale la pena. Vale la pena poner tu libertad en la mesa del sacrificio y vivir la verdadera libertad, que es ser esclavo de Cristo. Así que te animo, te reto a que puedas seguir en esta jornada con Jesús. Amén. Amén y amén. Si quieres seguir acá un ratito está bien. Si tenés que irte, Dios te bendiga. Buena semana. Nos encantó recibirlos esta mañana y nos vemos el próximo domingo.